Habiendo celebrado este día el casamiento de don Alonso de Loaiza con María de Castilla, en la que hubo un banquete solemne, juego de alcancías por la tarde, y venida la noche una cena espléndida con más de 60 personas de mesa, y el corregidor en cabecera y casa del dicho Loaiza, cerca del monasterio Santa Catalina. Como a las 9 de la noche entró Francisco Hernández de Girón con su espada desnuda en la mano y rodela en la otra, y dos compañeros suyos entraron en él a sus lados con sus partesanas, quedándose así Juan Piedrahita con algunos en el patio. Fíjense de la forma como describe la casa donde celebra el matrimonio Alonso de Loaiza con María de Castilla. Es esta casa. Entonces, ahora, complementariamente, una descripción espectacular que yo diría es que Garcilaso en ese momento, en el año 1562, está sentado en el muro del frente. Del muro del frente describe de esta manera: después de comer hubo en la calle un juego de alcancías. Esta es la calle. De pocos caballeros porque la calle es angosta. Yo miré la fiesta de encima de una pared de cantería, de piedra, que está de frente de las casas de Alonso Loaiza. Pide a Francisco Hernández en la sala que sale a la calle sentado en una silla de brazos cruzados. Pasadas las alcancías llegó la hora de la cena en una sala baja donde hubo más de 60 mesas, concuerda con la otra descripción, y la sala era muy larga y ancha. Las damas cenaban más adentro, en otra sala grande, y una cuadra que había entre las dos salas seguían con viandas. Las dos mesas supieron que era la pared de en medio de Juan de Figueroa, cuya puerta de salida era esta calle. Esta puerta principal que ahora estamos es una calle. Es una calle que funciona hasta el año 1802. Esta puerta que se entra al ministerio es una calle que funciona hasta el año 1802. Entonces, esta casa, desde los años 1562, ocupa todo un espacio llamado cancha. Aquí hay un problema que es necesario resolver desde la perspectiva arqueológica y desde la perspectiva arquitectónica y histórica. ¿Por qué? ¿Cuánto mide una cancha? Es igual a un solar, que es 180 pies, un solar repartido por disposición del Cabildo del Cusco, de acuerdo al reparto de solares del año 1534. Una cancha tiene esa medida de 180 pies. ¿Qué es una cancha? Sabemos que una papa cancha históricamente corresponde a 50 varas de ancho por 100 varas de largo, sabiendo cada vara es 0.83 centímetros. Esta es una vara. Entonces, ahí tenemos varios. Un segundo problema es si nosotros entendemos que una cancha, o sea, Pucamarca, que está al frente, es la calle Maruri, San Agustín, Santa Catalina ancha y calle Arequipa o Capcha. Eso sería una cancha llamado Pucamarca de Tupac Inca Yupanqui. Toda esa extensión sería, si eso es así, entonces toda esta manzana sería la cancha de Cusicancha. Entonces hay un problema que es necesario resolver ese problema. Ahora bien, pero vamos a entrar ahora para determinar cuál es el área de
del solar de Alonso del Oeste. ¿De dónde a dónde está? Entonces, ahora pasamos a ver. Sí. Probablemente no sea metamórficamente bien, pero ya estamos acá. Claro, vamos a regresar de nuevo, ¿no? Entonces, fabuloso, porque la parte está haciendo tipo de estratigrafía, la parte de la historia que nos está explicando acertadamente el doctor Donato. Lo que yo quiero ver es que vayamos al dato arqueológico. Y el dato arqueológico es la evidencia arquitectónica que estamos sacando. Entonces, efectivamente los documentos dicen que estaba al frente del muro, pero lo que tenemos nosotros ahí es todo esa calle que va de Cabracancha, ¿no es cierto? Fíjense, todo este espacio y continúa, justamente está definiendo esa furgoneta, está definiendo más o menos el ancho de la calle, ¿ya? Porque allá tenemos Cabracancha, ese es el ancho, y todo esto continuaba hasta el otro lado. La investigación arqueológica que nos ha dejado acá está clarísimo, ¿no? Es el interior del recinto, el perímetro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está definiendo la arquitectura colonial, por ejemplo? Está definiendo la evidencia arquitectónica inca, ¿no? Entonces, les voy a decir, es algo que hemos estado discutiendo esta mañana con mis estudiantes y les decía, tenemos un problema con el dato arqueológico y el dato histórico. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, se ha construido mucho la historia de los incas con el dato. Entonces, la pregunta es ahora, ¿dónde están los pechados para los incas? Pechados, o sea, para este tipo de arquitectura. En ese marco les digo, tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender y para empezar a hablar ahora desde otra perspectiva. Los grandes maestros como John Roll, Chávez Bayón, todos ellos, nosotros estudiaron a los cronistas y eso es lo que nos ha presentado la evidencia. Ahora nosotros estamos hablando con la evidencia arquitectónica y la evidencia arquitectónica nos define. Por ejemplo, yo discutía en el momento de la investigación cuando realizaba acá el colega Ernesto Samaniego, estaba René Pilco y Javier Condori, y decían justo con el dato histórico, estaban sobre el muro. ¿De qué muro están hablando? ¿De aquel que destruyeron, que estaba justamente era el perímetro, o estaban hablando del que estamos evidenciando ahora, del que es el centro? ¿No? Pero lo cierto es que estaba en flecas, ¿no? Entonces ahora ustedes pueden mirar cómo es la definición de la arquitectura. ¿No es cierto? Esta arquitectura, hace tiempo discutíamos nosotros y decíamos, y esto creo que va a colapsar, ¿por qué? Está inclinado. No, hasta la definición de la calle Inca, ¿ya? En primer lugar. Entonces lo que nosotros miramos es toda esta parte. Entonces los datos nos están mostrándonos a los incas la época clásica, más antiguo, a la época de Pachacuti, su nacimiento. Ojo, y si está hablándonos de Pachacuti, entonces nos está hablándonos de Viracocha su padre, ¿no es cierto? Y que él había nacido acá. Si nació acá, no nació en un balcón y no nació en un Brasil, nació en una arquitectura como corresponde. La investigación arqueológica que nos muestra más en acá, miramos, solo hay este tipo de arquitectura inca, esta clásica, y no encontramos otra arquitectura. Adentro vamos a mirar, ¿no? Algunos segmentitos de muro, pero eso no define casi nada, no dice nada. La arquitectura, digamos, más evidente es toda aquella que está definiendo justamente esta parte de las canchas. Entonces una cancha inca, por ejemplo, que se ha estado definiendo, depende, ¿no es cierto? Porque hay una cancha inca, ¿dónde estás? En Machu Picchu con 5 recintos, con 4 recintos, con 90 y tantos, con 4, 5, 6 u 8. Entonces va a venir desde la disposición básica de tener un recinto y un área abierta, de tener 2 recintos y el área abierta, 4 recintos y el área patio del recinto. Ese manejo de la cancha, pero ningún documento nos dice exactamente qué es cancha, sino ya ese es un manejo que
historiadores, arqueólogos han ido poniendo. No hay una definición, digamos, exacta. Entonces, ojo con el tiempo que estamos nosotros evaluando. A los incas no los podemos mirar como que solamente es Pachacute, sino hay que mirar todo el proceso de desarrollo. Y ahí viene ojalá se pueda debatirse, ¿no es cierto?, sobre el tema fundacional del Cusco. Porque todos hablan del sistema de Seques. Y el sistema de Seques parece un reloj suizo que funciona, ¿no es cierto?, en 360 grados perfecto y con todas las vueltas. Pero ojo, la primera etapa de los incas no es eso. La primera etapa de los incas para que se construya eso, ¿dónde está la gente? Alrededor del Cusco. ¿Ya? Alrededor del Cusco. Y las investigaciones arqueológicas te muestran eso, ¿no? A eso que John Roll le llamó, por ejemplo, cerámica Quilque, está ahí, lo cual no puedes encontrar acá en cantidad, sino algunos fragmentos, algunas muestras, como lo que encontró Ro en Canchón, y luego encontró mayor cantidad en Quilque y a partir de entonces le bautiza con ese. Entonces, ojo, lo que estamos viendo nosotros, reitero, es casi un momento de un inca, ¿no es cierto?, de consolidación. Reitero, entren al Scotiabank y miren las fundaciones, solo es arquitectura inca, no hay otra, ¿no es cierto? O sea, es arquitectura ya de desarrollo clásico, de poder. En cambio, en toda la parte que nos está enseñando la parte arquitectónica o entonces la gente que construye esto no vendía. Ellos se concentraron en esto. Reitero, ese sistema de Seques tiene que ser reevaluado y visto desde todas sus perspectivas. Por ejemplo, esta calle, ¿cuál de los caminos es? ¿No? Solamente es una significativa. Y el tema del Coricancha, ¿en dónde está ubicado? Entonces, ¿cómo se lo ordenaba? Entonces, yo respondo esas preguntas, esa interrogante para que podamos seguir conversando y podamos ir avanzando. Yo creo que el conversatorio científico ya ha empezado, ¿no? Y en buena hora, un conversatorio entre la arqueología y la historia. Creo que la primera expresión del magíster Alfredo, del arqueólogo Alfredo, ha manifestado de que no hay una concordancia entre el discurso arqueológico y el discurso histórico, que hay un problema de precisión. Frente a esta propuesta, el historiador no trabaja con la información solamente cronista, que hasta ahora efectivamente he referido la información de la Para hacer el estudio de esta casa y de todas las casas al frente, se ha acudido al archivo, al título de propiedad. ¿Ya? El título de propiedad de los años 1582, ¿qué nos sostiene de esta calle? Esta calle Maruri se llama Plazuela de Loaiza. Es una plaza cerrada. Hasta la calle que sale, calle Arequipa, hasta ahí es cerrada. La plaza desde el momento del reparto de solares, desde el año 1534, esta plazuela se llama Alonso de Loaiza y está cerrada. Solo en el año 1997 se apertura esta calle llamado Maruri. Entonces, un primer instante se llama Plazuela Loaiza, la plaza vieja de Santa Catalina, siglo XIX, Pampa o Plaza de Maruri, y hasta el año 1907, que es calle Maruri, se apertura, ¿no? Entonces, esa información de ninguna manera es una alucinación del historiador sacado de las crónicas, sino son títulos de propiedad que están en los protocolos notariales
incluso están en registros públicos sustentadas de esa forma. Entonces, el asunto está de qué manera esa información histórica, comprobada, jurídica incluso, hay que contrastar con la información arqueológica. No puede haber una información de estas dos disciplinas con una expresión divorciada. Todo lo contrario, tiene que haber una expresión interdisciplinar. Tiene que conjugar. Y si no, no funciona. Si no, estamos de más. O sea, cada cual hace su propio estudio, ¿no? Respecto al sistema de seques, pobrecito el científico que analiza solamente estudiando el sistema de seques. El sistema de seques tiene que ser comprobado con los documentos del archivo. ¿De qué manera una huaca, Musicancha, se convierte en una propiedad privada llamada de los vecinos feudales? ¿Cómo? Entonces la pregunta clave aquí, quizás yo pensaba que el arqueólogo podría responder a partir de la excavación cuánto mide la calle. Ese problema yo creo que se va a resolver a partir de excavación arqueológica, a partir de la información histórica seria, no solo cronística, no solo histórica, sino fundamentalmente documental, ¿no? Entonces, de acuerdo a los linderos que se va a señalar de este solar, entonces vamos a mostrar dónde están los linderos, con qué vecinos colindan. Entonces adentro vamos a mostrar eso. ¿Les parece? ¿Va a ser? Solo que quede claro de todo. No estamos discutiendo un dato histórico. Todo lo que nos habla de esto es real. Entonces, estamos diciendo cuánto es decir, a la época inca, después de la realidad, y entonces el término de plazuela surge ya posteriormente, ¿no es cierto? O sea, con la presencia española, solamente eso. No, esto es todo producto del proceso de conservación, restauración y reconstrucción. Estos sí son evidencias, cimientos de lo que ha existido. A esto, por ejemplo, en algún momento se le ha estado queriendo llamar como la arquitectura quinta, ¿no? Pero es una arquitectura segmentada que sale del patrón arquitectónico, ¿no? Entonces, de aquí para este lado es la casa de Alonso del Oeste. De aquí para este lado es otro solar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la calle principal que ingresa a Joricancha. Es la única calle. Esta calle es un indicador, es un variable que nos está señalando que la puerta principal de Joricancha es la llegada de esta calle. Y no lo que están mostrando hipotéticamente la maqueta adentro de Joricancha, ¿no? Entonces, habría que considerar en el análisis y en el estudio el desplazamiento de esta calle, ¿no? La segunda información importante en este sitio es que esta casa, desde los años 1562 hasta el año 1734, posee una sola familia, en diferentes generaciones, Alonso de Loaiza, ¿no? Entonces, para el año 1734, por ejemplo, aparece un propietario de la casa y señala que su casa está ubicado al lado del Arco de Toledo. Quiere decir que por el espacio por donde ingresamos, ese
eso estaba adornado por una arquería, por un arco. Y ese arco fue denominado como Arco de Toledo, refiriéndose al año 1572. Este arco ya en el siglo, a fines del siglo XIX, fue trasladado a donde está la puerta principal de acceso o la capilla de San Bernardo. O sea, toda la portería fue trasladado ahí. La información documentaria te señala explícitamente de esa forma, la puerta de acceso, ¿no? Y después se va a llamar Arco de los Loaiza, claro, por el acceso. Entonces, ya esto se desnaturaliza a partir de la ubicación del cuartel de 27 de noviembre, de la ocupación, ya absolutamente. Pero antes, la casa de Alonso de Loaiza se va a convertir en un tambo llamado Tambo de San José. Y posteriormente va a tomar el nombre el Tambo de los Collavinos, es decir, el Tambo del Collasuyo, ¿ya? Entonces, de la calle a la mano izquierda, toda esa propiedad forma parte del convento de Santa Catalina. Ahí estaba ubicada la puerta falsa del convento de Santa Catalina. ¿Qué pasa? En el Cabildo del Cusco, primera queja en el año 1750 se recibe que los indígenas que llegan del Collasuyo al tambo de Collavino, al tambo de San José, ensucian mucho la calle. Dejan excremento, orina, es decir, de noche dice que robaban a los viajeros del Collasuyo. Sigue el problema, y cuando pasa la rebelión de Túpac Amaru, sigue el problema hasta el año 1812. En el año 1812, el Cabildo del Cusco, harto de queja, de robo y la calle sucia, entonces el Cabildo del Cusco otorga en venta la calle al propietario de esta casa, es decir, al Tambo de San José, antes llamado la Casa Loaiza. Vende la propiedad. La calle se convierte en una propiedad privada. Y desde ese momento, desde el año 1812, la calle es cerrada. Entonces, la casa ha sido trasladada encima de la calle. Aquí viene un problema, como anunciaba Alfredo, de que no hay un estudio interdisciplinario, no hay un consenso. O sea, cada especialista vamos por nuestro lado. El arquitecto hace un proyecto de intervención por su parte, recoge en 2 días antecedentes históricos y ya está, ¿no? Y las otras disciplinas igualmente. Entonces, en el momento de la restauración y puesta en valor de la casa colonial Alonso Loaiza o Tambo de San José o Tambo de los Collavinos, aparece una pintura oscura. Y ahí está la pintura ahorita. Y eso es señalado como pintura mural que caracteriza al siglo XVII. O sea, el arquitecto dice, no, por la forma, estilo y característica de esta pintura mural es siglo XVII. Ojo con lo que estoy diciendo, siglo XVII. Entonces, cuando en el año 1812 el Cabildo del Cusco vende la calle a favor del propietario de Tambo, tuvo que levantarlo o sea, desde el raíz hubiera levantado la casa y ponerlo encima, o tuvo que desatar y volver a construir encima. Claro, la casa trata del año 1812. Es decir, la pintura mural es del siglo XIX. ¿Y por qué se trata del siglo XVII? Es un problema de análisis histórico.
contextual, ¿ves? Entonces, hay este tipo de problemas que es necesario analizarlo. Hay una información interesante que les podría leer para el año 1790, por ejemplo, una casa que vulgarmente llaman de Toledo, cita en la esquina del Arco y calle que va al convento de San Agustín, confinante a la puerta menor falsa de Monasterio de Santa Catalina, y hacia espaldas a las casas del coronel don Sebastián Ocampo, por abajo con las que fueron del licenciado don Alonso Vallejo, que las poseyó doña Cayetana Buitrón, y corresponde así a la parte del dicho convento de predicadores, y por delante con la calle real, la que pertenece a mi monasterio, por razón causa expresa en la escritura de la venta, celebró la reverenda Madre María de la Concepción Rivadeneira, referido al licenciado don Ramón Vergara, cuya fecha está señalado en el año 1790. Entonces hay una descripción tan precisa. Ahora, hay otro documento que es muy interesante y es tedioso leerlos, pero referirnos es la otra calle. O sea, la otra calle, al igual que esta calle, la importancia es impresionante la descripción. La casa que está del otro lado, eso era la casa de Juan Salas y Valdés, uno de los conquistadores. Eso de los 4 bustos, esa casa era de Juan Salas y Valdés. El título del año 1682 señala que su casa por espaldas colinda con la calle denominada Supaycalle. O sea, la calle Romeritos durante el siglo XVI, XVII, aún siglo XVIII, se llama Supaycalle. Pero ¿por qué lo llaman Supaycalle? Primero, porque la calle era oscura, otra vez de este lado. Segundo, probablemente habían penantes. Tercero, es producto de evangelización cristiana o producto de extirpación de idolatrías, porque las calles, evidentemente, que se dirigían hacia Coricancha, por estas calles, evidentemente, en las fiestas principales, las momias salían de Coricancha hacia el sitio donde se tenía que venerar. Por ejemplo, en la fiesta de Situa o Coyarraimi, ¿no es cierto? Entonces, la momia de los incas son sacados de Coricancha y llevados a Jaucaipata. ¿Por dónde tendrían que llevar? Por esta calle principal o por esta otra parte principal. Entonces, por ese recuerdo, por esa forma de funcionalidad de las calles, los españoles se limitaron a poner Supay, calle del demonio, ¿no? Entonces, creo que el estudio de reconstrucción histórica de las casonas principales del periodo colonial, de muchas otras casas, la suma de reconstrucción histórica de esas, podrían dar perfectamente una historia urbana en donde sí realmente tendríamos una historia que refleje una realidad histórica, por lo menos del periodo colonial, si no es posible del periodo inca, ¿no? Entonces, creo que aún siendo del periodo inca, con un estudio interdisciplinario, tanto arqueólogos, historiadores, arquitectos, biólogos, antropólogos, podrían dar un resultado perfectamente, una reconstrucción de lo que es la traza urbana cusqueña durante el periodo inca, colonial, republicano y hasta la actualidad. Y de tal forma podemos conocer de mejor forma la historia de la ciudad del Cusco, ¿no? Creo que eso era todo por ahora. Y si es que hay alguna pregunta o alguna propuesta que surge, entonces
dispuestos a conversar. Doctora Mao, aquí nació Tupac Yupanqui. Inca Yupanqui. Inca Yupanqui. ¿Y a quién perteneció toda la cancha? Ya. Estamos diciendo claramente, de esta cancha hemos hecho una reconstrucción. Alonso de Loaiza. En la época inca, ¿a quién perteneció? Si nació... Cusicancha es denominado Cusicancha. Este espacio es denominado como Cusicancha. Generalizado hasta esta parte y es limitante. Aquí hay dos canchas importantes, Inti Cancha y Cusicancha. De acuerdo a la documentación cronística etnohistórica. Pero todavía no tenemos los documentos notariales como para decirle si es limitante Cusicancha con Inti Cancha, pero está ahí, ¿no? Pero este espacio aún todavía, pues, sabemos que es de un tal Figueroa la casa, ya sabemos, pero tenemos que encontrar la sucesión de propiedad, tenemos que construir un árbol genealógico de los poseedores de esta casa, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra? Bien, volviendo entonces a la arqueología. Uno de los aciertos que la autoridad o el Estado peruano tomó fue transferir todo este inmueble que estaba ocupado por el cuartel 27 de noviembre. Lo interesante es, como ustedes saben, un cuartel cómo funciona. Necesita mayores espacios abiertos y sus estructuras también galpones o cuadras, ¿no? Eso ha sido interesante porque eso ayudó a conservar en cierta forma por lo menos los muros que están en la parte baja, nivel cimientos. Durante el proceso de investigación arqueológica lo que hacen es, cuando se hace todito el retiro de la arquitectura republicana, ¿no es cierto? Luego va a empezar toda la etapa de investigación arqueológica, y la investigación arqueológica nos deja un detalle interesantísimo, es mirar cómo era el trazo, ¿no es cierto? Cómo era el urbanismo en la ciudad del Cusco. Este espacio del Cusicancha quizás es el mejor modelo para poder mostrar el urbanismo inca, ¿no? Y que se puede compararse, o sea, otro que se compara con esto vendría a ser Ollantaytambo, ¿no es cierto? Y quizás Patacancha y otros lugares. Sí, pero el mejor modelo, el mejor espacio es este. He estado durante las investigaciones arqueológicas acá, no era el responsable, nada, pero visitaba interdiario este lugar porque llamaba la atención las excavaciones. Buena parte de acá ha sido reconstruido, ha sido restituido y ha sido recompuesto, ¿no es cierto? Son términos especializados de las intervenciones. ¿Qué significa recompuesto? Que lo que tú encuentras en el sitio evidente y que tiene algún daño, lo vas a arreglar en su lugar, con los mismos elementos y todo eso. Una restitución, ¿no es cierto? Es si este elemento se ha podido caer acá y haces anastilosis y lo puedes devolver a su lugar, ¿no? Entonces, digamos, son las intervenciones más recomendadas en términos de conservación. Pero acá se ha aplicado mucho el tema de restitución con nuevos elementos o restitución de elementos que no se sabían en buena parte. Si ustedes miran, analizan los muros, van a encontrar que están golpeaditos, buchardeados, o que están con agujeritos con taladro hecho, ¿no es cierto? Todos esos elementos, por ejemplo, significan que fueron restituidos, traídos de otros espacios, dentro de todo el material recuperado acá mismo, ¿no? Pero esa es la parte de conservación. En términos propios de mostrar, como les decía, el urbanismo inca, es la mejor prueba porque acá tenemos la cancha inca con sus 8 edificios, ¿no es cierto? Sus 8 edificios o 8 recintos y sus 4 espacios abiertos laterales en los extremos y los 4 medios, ¿no? En la parte media. Pero si nosotros hacemos el análisis, el área abierta denominado plaza, patio, ¿no es cierto? Porque no se tiene, digamos, una definición cabal, es el espacio más grande. Y es lógico. ¿Por qué? Porque las actividades, por ejemplo, muy pocas se hacían al interior. Buena parte todo se hacía al exterior. El dato etnográfico, por ejemplo, que cuando uno va a comunidades, digamos, como Quero, Jatunquero, Quero, Totorani, que son, digamos, los más conservados, uno puede ver ahí a la gente donde lo encuentres, afuera de su puerta, en su patiecito, acomodado para hacer sus actividades.
esa tradición no se acabó porque el interior, justamente como ahora vemos de piedra, todo eso, era un espacio frío, pero era un buen conservador, ¿no? Y como buen conservador, por ejemplo, en el dato arqueológico que acá ustedes pueden mirar, vamos a poder ver de que hay, por ejemplo, para mí, por ejemplo, lo más importante son los contextos funerarios que se han encontrado, los entierros, ¿no? Entierros que conviven, ¿no es cierto?, con la gente que está viendo, pueden ser sus familiares directos, ¿no es cierto? No sabemos el número de gente que vivía exactamente, lo que se hace es algunas aproximaciones, pero son hipótesis. Pero lo cierto es que la evidencia arqueológica ahí está. Entonces, incluso dentro del patrón de enterramiento, querer saber quién se entierra al interior del recinto y a quién le entierran afuera, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer el análisis de los contextos, casi todos los contextos están en posición flexionada, sedente o fetal, como le llaman, la mayor parte. Hay algunos que se han, probablemente por la presión, carga, todos se han desubicado, porque no se ha podido definir. Y entonces uno encuentra en este espacio de que la actividad de ocupación era permanente, continua. Pero esa actividad permanente continua, lo más temprano que se ha encontrado es asociado a esta cerámica que John Roll le bautizó como quilque, el cual, por ejemplo, yo digo, este es un inca provincial, ¿no? Y encontramos acá, y entonces eso va a responder a todas las excavaciones hechas en el Cusco, por ejemplo, en el centro histórico, que siempre hay presencia de esta cerámica, curiosamente, ¿no es cierto? Porque cuando uno empieza a ver documentos de los siglos XVI y XVII, nos están hablando de grupos étnicos que están viviendo en proximidades alrededor, nos están mostrando como si fuera gente diferente, pero cuando haces el análisis del material arqueológico, encuentras cerámica lucre o quilque, ¿no es cierto? Y lo que conocemos como inca. Pero fíjense, en este edificio voy a suponer, ¿no? Hemos excavado y acá en el nivel de cimientos, nivel de peso, encontramos cerámica quilque. Luego está cerámica inca. Y entonces, el recinto que es quilque, probablemente le podríamos haber bautizado como quilque porque son los fundadores y quien ha continuado su fundación. Ojo, porque acá no hay otro tipo de arquitectura, como les digo, estos elementos, miren en el canal, que son areniscas, que son dioritas, calizas, ¿no es cierto? Diferente material. Este ha sido, por ejemplo, recuperado y puesto en estas partes, ¿no? Lo cual no obedece, no, sí hay evidencias, algunos vestigios, pero no obedece al patrón de edificación, ¿ya? O sea, se encuentra evidencia, pero más no es todo. Entonces en acá han utilizado todo el material de la mejor forma. Otro detalle interesante que van a ver ustedes es que hay un alineamiento demasiado perfecto a la línea, es decir, al cordel, ¿no es cierto? Si tú pones allá y pones con teodolita, vas a ver que es casi una línea perfecta. No hay líneas perfectas, ¿ya? Está bien el concepto de línea, está bien el concepto de simetría, pero no es simétrico ni es perfecto. Entonces uno empieza a analizar. Entonces acá nosotros tenemos en este lugar que para mí es la mejor muestra, pero también encontramos en términos de conservación que ha habido varios errores, ¿no? Pero a nivel fundacional, eso sí, nos ayuda a entender bien. Pero volvemos al tema, ¿no es cierto? A la pregunta de repente, ¿y de quién era esto? ¿No es cierto? Para mí, por ejemplo, esto era del Inca Viracocha. Porque Pachacútec es su hijo, y él nace acá. Y Viracocha en el momento, ya de acuerdo a los documentos que hay que ir contrastando, dice que se retiró, pero cuando se retira él construye Pisa, construye Calca, construye Rachi, Cacho, ¿no es cierto? Y uno empieza a mirar la arquitectura de Rachi, la arquitectura de Pisa, la arquitectura de Calca, vas a encontrar que tiene casi este patrón, ¿no? Ustedes han recorrido por Calca, por ejemplo, mirando las canchas incas que están ahí, van a encontrar eso. ¿Calca se refiere a Cochicosco? No, Calca Pueblo, la plaza que está, digamos, en dirección a Urbanda, ¿no? Esa plaza ahí está. De eso hay una tesis escrita por Tula Castillo y Katy Jurado, ¿no? Justo las excavaciones hechas y asesorado por Alfredo Valencia, ¿no? Entonces ahí se puede mostrar eso. Pero entonces les digo, si nacen acá Pachacútec, entonces estamos hablando de un Cusco que ya está en desarrollo, antes, ¿no es cierto?
Entonces ya no vamos a ir entonces a que nos quieran seguir convenciendo de que los incas pues empiezan en 1438, ¿no es cierto? Esa es la etapa de Pachacute, pero cuando nació, ¿cuántos años? Creo que más o menos 20 años, ¿no? Antes de su nacimiento. Al 38 le sumas, ¿no es cierto? Y el reinado de su padre. Entonces el Cusco ha ido desarrollándose en la época inca fuerte. Yo tengo una hipótesis de trabajo. Mi hipótesis de trabajo es que el Cusco se fue desarrollando desde el año 1200, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, los Wari nunca entraron al Cusco. Claro, pienso yo que los Ayarmaca, por ejemplo, de quien hablan todos los documentos, no hay un documento que no hable de los Ayarmacas, todos hablan, pero quien, digo siempre a mis alumnos sobre todo, muestra cerámica Ayarmaca. Pero tenemos los espacios de los Ayarmacas, o sea, bien marcados donde han estado y nos van a mostrarnos en varias provincias del Cusco. Entonces, estos temas, por ejemplo, que faltan deslindar, ¿por qué? Porque los hemos metido en un saco a los incas, para decir simplemente incas, y no podemos explicar una etapa, un reinado, ¿no es cierto? No podemos explicar un sitio. ¿Por qué? Porque justamente hemos cometido varios errores en el tema de hacer la investigación, una investigación muy aislada, no tan científica, ¿no es cierto? Pues estamos en la primera etapa de la investigación científica, no hemos ido a la data para nada, ¿no es cierto? La analítica pobre. Entonces eso es lo que nos deja ese gran vacío y esa deuda. Mostrar, decir que esto es lindo y esta es la cancha y es la representación del urbanismo perfecto, pero explica los procesos, los momentos de ocupación. No podemos decir, ¿no? Entonces con esos derroteros, ¿no?, podemos seguir conversando. Claro, sí, interesado, manipulado, aún así describe con una precisión única, ¿no? O sea, al referirse del desplazamiento de las calles, dice que por el medio había una canaleta y por los cantos podía pasar un caballero, una de ida y de vuelta, con precisión. Y la podemos ver en las calles principales. Corresponde. El trazado de las calles estaba en forma de una cruz y nosotros seguimos la calle de San Agustín o esta calle o la otra calle, y que describe perfectamente Garcilaso. O sea, pobre arquitecto que no conozca la descripción de las calles de Garcilaso, me parece que no está bien, creo yo, ¿no? Porque ese es el chico que describe de la manera más correcta, yo diría, de la manera más correcta, de la forma como lo vio en los años 1560. Y los cusqueños no estamos reivindicando esa información. Pero sí, hay una cuestión que es importante, lo que acaba de señalar Alfredo otra vez, es decir, o sea, nadie dice de que la historia del Estado Inca, entre comillas, imperial, duró 100 años. Eso es una afirmación cronística. Dice Sarmiento de Gamboa claramente, dice, bajo el reinado, el gobierno de Pachacutic, Tupac Inca y Yupanqui, Huayna Cápac, se desarrolló el Estado Inca. ¿Y qué hacen los científicos sociales? Es repetir. Decía, ¿cuánto duró el gobierno de los tres? 100 años. Entonces, ¿cuánto duró el Estado Inca? 100 años. ¿Pero es un resultado de investigación eso? No, para nada. Simple y llanamente repetimos lo que dicen las crónicas. Y para luego, paradójicamente, nos quejamos, ¿no? Bueno, qué cosa, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo, como se señala. El primer Inca gobernante, Manco Cápac. ¿Cuándo? 1200. Por supuesto, concuerda, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No hay una conciliación, no hay una confrontación, el dato histórico con la arqueología. ¿Por qué? Porque, decimos, el gobierno de Viracocha Inca es paralela a la cerámica Quilque. ¿Es así? ¿Es así?
el dato, la secuencia ocupacional, si nosotros analizamos de acuerdo a la información histórica, de acuerdo a la información arqueológica, desde Huanacaure hasta este sitio, pues evidentemente contrasta perfectamente con la información cronística. Pero sí hay un desconocimiento, o sea, no nos gusta leer. Eso sí tenemos que tener en claro. Y quizás por eso no escribimos, ¿no? Porque hay un temor, ¿no? Es necesario ya. ¿Y cuándo vamos a escribir? Y sustentar y debatir, así como lo estamos haciendo. No estamos debatiendo, estamos conversando con Alfredo, y hay ciertos tópicos que es necesario. Y finalmente, a mí me parece, la población urbana cusqueña es única. Aquí sí lo podría preguntar y que quizás refutar un poco a Alfredo. O sea, no hay forma de comparar con uno que vive en Huillo o en Quero, ¿no? O sea, no. Pero esa población es otro capa. Al igual que esa comparación de los ayarmacas con los incas es absolutamente distinto. O sea, un ayarmaca no puede, bajo ningún motivo, de decir que soy descendiente inca. Ni el inca, ni el descendiente inca puede decir que somos iguales. En estos momentos, ahora, vamos a San Sebastián, le preguntamos al ingeniero Alfredo Inca Roca, le preguntamos qué concepto tiene de los ayarmacas, va a decir, eso es indio. Durante el periodo colonial no hay forma de convivencia. Eran enemigos. Enemigos, claro. Aquí sí hay una cuestión racional. Los ayarmaca, los yacanura, los choco, los cachona, son pues anteriores a los incas. Son originarios de este valle. ¿De acuerdo? Y ellos van a decir que sí, claro, los incas son advenedizos. Han venido de otro sitio a quitarnos nuestras tierras. Son enemigos. Entonces, el día cuando nosotros entendamos la relación ayarmaca en los incas, va a ser distinto, creo yo. Esta sería una tercera cancha, Claro. porque hemos pasado dos Estamos calles. pasando, en realidad esas canchas o manzanas estamos llamando, allá una, ¿no es cierto? Esta otra y esta otra. Y Ya. acá tenemos otra, y al otro lado. Entonces en realidad hay como, si no, casi 9, ¿no? Claro. Sí. Valiosísimo en términos de evidencia arqueológica, ¿no? Porque por un lado miramos la continuidad del muro, ¿no es cierto?, que tiene 250, 270 más o menos de altura, y luego en la otra parte encontramos esa, sobre el muro a un nivel de 1,50 el arranque de arquitectura pero con adobe, ¿no es cierto? Entonces diferente. Es la misma época. Es época inca, sin lugar a dudas, pero no es el mismo momento, no es del mismo gobernante o de los mismos arquitectos. No necesariamente un cambio es obra de un gobernante, es obra de la panaca, es obra del ayllu, es obra del grupo, de la necesidad que va a mandar. Pero en este espacio, ¿qué cosa miramos? En buena parte, que se respetan los patrones a nivel del trazo, a nivel del diseño. Pero en acá seguramente también hubo eso. Pero hay espacios en donde se conserva la obra, digamos, más temprana, ¿no?, de los ancestros. En este caso me estoy refiriendo a otros incas. Este es uno de los pocos lugares donde se ha encontrado esta evidencia importantísima del manejo del adobe, ¿no?, y la madera. Y los enlucidos y la pintura. Por ahí es un poco que se ha tratado de recrear en general todo el espacio, ¿no? Pero lo que nosotros miramos es, si seguimos con el patrón, el manejo de la calle, por ejemplo, ¿a dónde nos va a llevar? Ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos? Tenemos 3 calles, ¿no? 1, 2, 3.
¿no es cierto?, que van a dar este espacio. Claro, nosotros tenemos que mirar el Coricancha además, ¿no es cierto?, bajo este patrón, con todas sus características. Esta obra colonial, por ejemplo, nos ha pues borrado la realidad de lo que era, no tenemos un patrón. Si ustedes miran la plazuelita que está ahí en Santo Domingo, van a encontrar, por ejemplo, que los cimientos están en esa plazuelita con unas tapas de piedra también, y que eso te marca el diseño, pero todos los cimientos son hechos en diorita verde, todo. La vez pasada, disculpen, la vez pasada estoy hablando como arqueólogo, en el año 2013 yo he abierto esas tapas. Y abriendo las tapas lo que hemos podido mirar es justamente cómo la continuidad que se ve en la calle Aguapinta de los cimientos de diorita continúan en toda esta parte. Entonces, el solo hecho de empezar a mirar nosotros la diferencia del material, el tipo de aparejo, las proyecciones, las ubicaciones, nos podría permitir hacer una tipología de arquitectura inca. Claro, tenemos un libro relativamente último del 2014, creo que es El urbanismo inca de Ian Farley, ¿no?, quien hace todo un recuento de todos los sitios que se han excavado acá en Cusco y hace un análisis de la arquitectura. Sin embargo, no se habla, por ejemplo, de tipologías ni de estilos, simplemente se está hablándose de los espacios construidos, como este caso, el Coricancha, el Amarucancha, el Cusicancha, el Pucamarca, pero no tenemos un estudio que en donde nos diga el análisis de la estratigrafía, el análisis de la cerámica, la metalurgia, los fechados, nos dan tal dato. No tenemos eso. Eso es lo peor que le ha pasado al Cusco. Somos culpables. Yo personalmente, por ejemplo, digo, en lo que me tocó vivir, soy culpable por no tener fechados, porque eso no nos permite decir esto corresponde. En esta arquitectura podríamos nosotros hacer fechados, pero acá está el ministerio, no lo hace. Y ningún gringo tampoco lo ha hecho, ningún extranjero acá en el centro histórico. Miren ustedes el libro Cusco Antiguo de Brian Bauer, te muestra sus cuadros de fechados, pero los fechados son para toda la parte periférica, no Sacsayhuamán, incluso San Jerónimo, no todo, hacia Machu Picchu, hacia Vilcabamba, todos los lugares. Pero no sé por qué razón en Cusco no han decidido hacer un solo fechado. Y eso es grave porque no nos permite mirar. Por eso digo yo acá, en algún momento cuando estaba de director de cultura del arquitecto Segarra, yo le presenté un proyecto y que sería el proyecto bandera de cultura, era proyecto de investigación arqueológica Los Incas, ¿no? Y toda la parte fuerte era todo analítica y datación, ¿no? Entonces por ahí no caminamos. Ahora, podemos mirar el tema, reitero, una vez más, arquitectónico, diseño, urbanismo, podemos discutir sobre esos temas, ¿no? Pero lo que no les puedo decir es, ¿no es cierto?, ¿qué fue esto exactamente? ¿No? ¿Por qué? Porque los arqueólogos cometemos también crasos errores, ¿no? Y uno de esos crasos errores es descontextualizarlos. La descontextualización de sitios nos ha dejado, o sea, a retirar todo su asociado. Yo, por ejemplo, hoy día que digo, ¿no?, podría volver a recrear todo esto con réplicas. Y para que miren ustedes y empiecen a desarrollar, hacer un ejercicio, ¿no? Y decir, no era tal cosa. Porque así funciona en la casa de mi abuela. Yo he visto en tal sitio, así funciona. Y entonces surgen las ideas. Pero en espacios pelados, sin nada, no se puede. Al ingreso sí podemos hablar. Porque al ingreso se ven esos moldes para trabajar cerámica, para haber quemado cerámica. Pero eso no es inca. Eso ya es tardío. Y hay una modificación también de la cancha inca. También es tardío. Y entonces nosotros tenemos que empezar luego a hablar ya cuando entramos a la colonia, una etapa interesantísima. Ya he leído sus tesis del doctor cuando nos habla de las parroquias, cuando nos habla de las reducciones y a dónde se fueron, ¿no? Pero una vez más estamos hablando de la periferia. Pero en Cusco no hay datos. No hay datos. ¿Qué estamos repitiendo? Todo lo que los documentos de los siglos XVI y XVII nos dicen. Juicios, testamentos, todo lo que pueda haber. Solo eso se repite. Pero entra la contrastación.
Entonces esa es la parte, les reitero, de nuestra enorme deuda que tenemos nosotros y que debe de salir, ¿no es cierto?, una propuesta para reestudiar. Yo, por ejemplo, a mis alumnos estoy mandando para que soliciten recuperar el material de acá. ¿Dónde está la cerámica? ¿Dónde están todos? Para volver a armar, por lo menos virtualmente. Y virtualmente tendremos un mejor acercamiento. El mejor documento, por lo menos que yo veo acá, es del señor pues Ernesto Vargas, ¿no? Es un buen documento que ha cogido datos de acá, de allá, todo eso, y ha hecho eso. ¿Por qué les digo es el mejor? Porque es casi el único. ¿No? Porque si tuviéramos de los demás, entonces sería otra cosa, ¿no? Sería otra cosa. Entonces, en ese marco lo que nosotros necesitamos es imbuirnos más en esto, ¿no es cierto? El señor de la biblioteca al ingresar me dijo, después tráelos a la biblioteca, porque dice su biblioteca no lo usan. Y ahí están la mayor parte de los informes de investigación, está la historia de toda la excavación hecha acá, un montón, está escrito, ¿no es cierto? Pero Hay una... Rosita lo ha limpiado, ¿ah? Ha leído la mayor parte de los informes. Entonces que Rosita nos cuente. La tesis de Silquinchane, de Alfredo, está ahí. Nadie quiere leerlo, no lo sé por qué. Yo creo que es un poco de respeto a mi panaco. A ver, me parece muy interesante, disculpa que te interrumpa porque es preciso. Me parece que la reflexión de Alfredo es sumamente interesante, ¿no? O sea, por primera vez he escuchado de sus propias palabras reconocer la falta que se comete en la dirección de cultura, ¿no? Porque tiene que saber Alfredo que formó parte o fue uno de los funcionarios importantes dentro del ministerio. Entonces, por lo tanto, cuando dice nosotros somos culpables, me parece importante. Hay que ser bien hidalgos para reconocer algunos aspectos del proceso de investigación. En segundo lugar, es necesario precisar y aclarar, ¿no? O sea, el trabajo de Jan Farrington no trata de toda la traza urbana de los incas, solamente trata de un estudio de Hatun Cancha, es decir, la calle Santa Catalina angosta, ancha, Herrajes y Triunfo, nada más, ¿no? Y eso, los informes, el sustento de todo ese estudio, simplemente son informes, algunos informes arqueológicos muy genéricos, no hay una precisión, ¿no? Pero yo creo que Agurto Calvo, a pesar de ser arquitecto, recogió una información importante, ¿no? Pero es absolutamente incompleto, ¿no? En tercer lugar, a mí me parece es importante a la actualidad, ya, porque estamos frente a ustedes que son especialistas, son guías profesionales, ¿no? Entonces es necesario utilizar las categorías como son. ¿Qué es panaca? ¿Qué es ayllu? O sea, habría que determinar con propiedad, ¿ya? De acuerdo a los últimos estudios que se vienen desarrollando, ¿no? Resulta que panaca no todos son los descendientes incas, sino que panaca es para designar la descendencia por línea materna de un inca gobernante y su esposa. Tales que los descendientes por línea paterna de Pachacutic Inca Yupanqui se llaman Hatun Ayllu, por vía paterna, de varón, y por vía materna los descendientes, las hijas mujeres de Pachacutic Inca Yupanqui y Anahuarqui se conforman por Iñaca Panaca y conforman el Urincosco y el otro Hanancosco. Entonces, tal como señalaba Tom Suidema, John Rowe, incluso Brian Bauer y otros especialistas últimos, de que la categoría panaca y ayllu son sinónimos, no es cierto. Eso sí es clarísimo. Podemos debatir, podemos discutir con mucho gusto. Tercero, el sistema de seques durante mucho tiempo, desde los años 50 del siglo XX, se ha conceptualizado como línea imaginaria y recta, como
lo señala Tonsuidema, como lo señala John Rowe. El propio Chávez Bayó, el maestro de maestros de los arqueólogos, señala que una calle ya es un seque. Entonces, en esa perspectiva, el trabajo archivístico de los protocolos notariales, que por cierto, no es cierto que se repiten lo que dice el testamento, no hay un solo documento para el centro histórico, para el centro administrativo, político, religioso del Cusco, que se repitan documentos a partir de testamentos, títulos de propiedad del siglo XVI, no hay. Lo que se repite es solo la información cronística, eso es cierto, pero testamentos y títulos de compraventa no hay. Entonces, el seque, de acuerdo a los estudios de Chávez Bayón y de acuerdo a estos documentos de protocolos notariales de compraventas de casa, sería una calle y un camino. Una calle que conduce de una huaca a la otra, un camino que conduce de una huaca a la otra. Esto es un sistema de seques. O sea, un sistema de seques es una calle. ¿Por qué? Porque un documento del año 1562 señala para el caso de Ollantaytambo, los descendientes de Pachacútec, Inca y Yupanqui están reclamando 6 seques de tierras que conforman 100 topos. En este caso, un seque es medible, es una franja de tierras delimitado con caminos. En el año 1625, en San Jerónimo, un vecino de Chima Raurau está diciendo: vivo en el seque de Chima Raurau. ¿Qué está diciendo? Estoy viviendo en la calle de Chima Raurau. Es decir, está describiendo, señalando que el seque es igual a un calle. Entonces, yo creo que los cusqueños vamos a tener que presenciar estudios más recientes en donde se tienen que conceptualizar, se tienen que definir ya. Claro que esa definición conceptual de estas categorías tiene que ser producto de trabajo de investigación serio y responsable. De lo contrario, vamos a repetir, como dice Alfredo, vamos a repetir y repetir hasta las otras generaciones, ¿no? Entonces es necesario pensar qué vamos a dejar nuestra generación, qué resultados de investigación vamos a dejar nuestra generación para los que vienen atrás, ¿no? Habría que preocuparnos también. Sí. Bueno, yo mañana mañana como es día del profesor universitario, les voy a regalarles una copia del libro de Farma, para que lo lean, ¿no? Lo leen Sí. de Farma. Como estaba explicando de las panacas y decía que era la designación por la línea materna del Inca con la familia que descendía del Inca con su esposa, ¿se podría decir que hay un matriarcado? No necesariamente, no, en absoluto. Pero ¿de dónde viene la palabra? ¿No? Claro, ¿de dónde viene la palabra panaca? Viene de la categoría de Panahuarmi. Es una categoría absolutamente desconocida. Panahuarmi, es decir, el Inca gobernante se casaba con su hermana. Y dice la información cronística, no cronística, sino documentos de testamentos, señala claramente, es el Panahuarmi. Entonces, de esta categoría viene panaca. Y no es necesariamente, hay que confundir con el término de ay. Podría denominar ayo y panaca, podría. Pero las investigaciones avanzan, ¿no? Sí. Yo la pregunta termina antes que acabemos, para los dos en realidad. Hemos hablado de la época colonial, cómo entraron, pertenecía a quién, hablamos todas las estructuras que tenemos. Nosotros la mayoría somos guías, un poquito más para saber. Estamos viendo que en realidad tenemos recintos como de viviendas. ¿Cuál era la importancia de cada recinto? Porque nosotros siempre lo relacionamos con lo que es el Templo del Sol. Y se sabe que también esta parte podría ser templos o simplemente eran viviendas. En base a documentos, la relación que hay, por ejemplo, se dice que esto era un espacio ceremonial, ¿no es cierto? Era uno de los principales seques, sin lugar a dudas. Pero esta es una evidencia de la arquitectura monumental inca de apogeo, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿construido dónde? Para mí, construido por Viracocha,
¿Y quién nació en acá? Pachacútec. Y durante la época de Pachacútec después se habrán realizado un conjunto de reformas, remodelaciones, todo eso. Pero ojo, esa es teoría. Vayamos al dato arqueológico. ¿Dónde está? ¿No es cierto? Entonces tienes que evidenciar como aquello y decir, esto es diferente de esto. Por lo tanto, por lo menos hay que distinguir eso. ¿No es cierto? Empezar a hablar. Yo, por ejemplo, con mis alumnos estaba conversando sobre el tema de la fundación del imperio de los incas, y yo digo, por ejemplo, cuando hablan, ¿no es cierto? Y digo, hablan de Marcavalle, nosotros decimos, ¿no es cierto? La parte donde está uno de los asentamientos más tempranos. Yo digo, ¿no habrán narrado que era la marca de los guayas? ¿Quién eran los guayas? ¿Dónde estaban asentados? Y los mismos cronistas nos dicen dónde estaban, nos direccionan. Y entonces, ¿de qué manera están hablando del ancestro? ¿El ancestro inmediato? ¿O están recordando así lo fundacional? ¿Qué están recordando? Yo hablo con mi padre, tiene 82 años, y le encuesto y le digo, papá, háblame de mi abuelito, y me cuenta. De mi bisabuelo, ¿cómo te voy a contar? Es bien difícil. Algunas cositas te puedo contar. Por más experto, etnógrafo, etnólogo que uno podría ser, bien difícil. Segundo lugar, no entiendo el idioma. ¿Qué cosas recogemos? Por ahí los más conspicuos historiadores recomiendan y dicen hay que tener mucho cuidado con el análisis de los datos históricos, porque realmente no sabemos qué cosas están narrándonos exactamente. La verdad es que sí ocurrió, pero lo que no sabemos es cuándo ocurrió, ¿no? Bien difícil marcar. Entonces ahí yo creo que, reitero, haciendo las aclaraciones, ¿no es cierto?, de que el dato etnohistórico, por ejemplo, nos lleva a una información hipotética, yo creo que está bien, pero para afirmarlo, no. La historia sí, ¿no es cierto?, porque ahí tienes día, hora, todo, ¿no es cierto?, como el testamento de, digamos, de Mancio Sierra de Leguízamo, ¿no es cierto? Podemos tener, pero para atrás no hay, ¿no? Y se construye una historia. Y quedó una familia íntegra. ¿Y qué nombre retoma en el siglo XVI? Es espectacular. No es un mito ni leyenda. Se convierte en el Ayo Cari. Cari grande, Cari chico. Claro, frente al Inca se ha puesto pues varón, ¿no? Se ha puesto con los cojones. Entonces no hizo caso, se quedó. Y quedó el Ayo Cari. Cari grande, Cari chico, que ahora conocemos. Y podemos hacer una reconstrucción minuciosa de los integrantes del Ayo Cari o Cari. Y ahí la tenemos a los guaya. ¿Cuándo se va a estudiar eso? En la universidad se enseña investigación. Por supuesto Hay que un sí. trabajo de investigación interdisciplinario. Por supuesto que sí. Vamos, ¿no? No, Hay por que supuesto empezar. que sí. Por supuesto que Porque sí, tú ¿no? estás trabajando ahí, no sé si haces investigación, porque yo sí Vamos hago. empezando. ¿no? No. Ahora, la otra información al respecto a tu pregunta, ¿no? ¿Qué fue este sitio, no? O sea, la información está un poco no tan precisa, yo diría, porque yo creo que gracias a la invitación de Alfredo en aquel momento, me tocó presentar el libro de Vargas. Yo comenté el libro, ¿no? Era absurdo, ¿no? O sea, de la calle principal para el otro lado Jana, a este lado Urin. O sea, dentro de ese espacio, separar a los incas, Jana y Urin, no me pareció correcto. Entonces, cuando se debía contextualizar en macro, ¿no? Dentro del valle, ¿no? Esa era una primera. Segundo, como acaba de señalar Alfredo, sí, pues, se ha hecho intervenciones un poco fuertes, forzados, ¿no? En nombre de anastilosis se ha hecho una reconstrucción, creo que demasiado fuerte. Eso lo podrán decir los arquitectos o lo podrán reconocer los arqueólogos, quizá yo, ¿no? Pero, de acuerdo, otra vez, a los documentos de libros de cabildo de esta calle al otro lado, se están denominando como Inti Cancha. ¿Dónde estaría el Inti Cancha en todo caso, no?
Entonces, este es Inti Cancha y al otro lado tenemos Cusi Cancha, ¿no? Lugar donde nació Pachacute, ¿no? Hay que también señalar que esta calle, donde está detrás de esta arquería, funciona hasta los años 1812, también funciona, en forma de L. Los planos más antiguos de la ciudad del Cusco muestran esta calle en forma de L. Es decir, esta calle sale a Pampa de Castillo, ¿no? También es necesario precisar que está funcionando durante el periodo colonial, casi republicano, ¿no? Otra cosa, para estar claramente, siempre escucho lo que hablan a ciencia cierta, no saben cuál es el Hanan, cuál es el Uri. Es una cosa, lo que es otra escuché cosa, ¿no? O desde sea, acá, yo creo que habría que, Jaturumío me discúlpame dice que que te es allá, interrumpa, allá. tendría que hacer otra invitación para otra Para otra fecha charla. y tenemos 2 horas para explicar El qué es Hanan Hanan y qué es Uri, ¿no? Acá a ¿Dónde, a Leiles dónde? podemos sugerirle, ¿no? Entonces, un encuentro de repente en la parte más alta y desde ahí visualizamos dónde está Hanan y dónde está Uri, ¿no? Porque la distorsión de Hanan y Uri es tremenda, ¿no? O sea, aquí los culpables directos, pienso yo, son ustedes como guías, ¿no? O sea, si Algunos, les gusta, no todos. le dicen en Plaza de Armas. De la Plaza de Armas para arriba es Sí. Hanan, de la Plaza de Armas para abajo es Uri, ¿no? Un poco más, el más leído te dice, no, de Maruri para arriba es Hanan, de Maruri para abajo. ¿Por qué? Porque de Tupajinca y Yupanqui su casa está pues en Hanan, no puede estar. Y cuando se dan cuenta de que Pachacute nació en Uri, dice, no, mejor, no, Betanzos dice, de Joricancha para arriba es Hanan, no, de Joricancha para abajo es Uri, ¿no? Hay una distorsión terrible, pero no solo de historiadores, de antropólogos, arqueólogos, todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Claro, y los guías repiten de todo, ¿no? Sí. Claro, ahora miren, si ustedes hacen el análisis de los términos, es político, es de dominio, es de control. Te están poniendo arriba y abajo siempre, ¿no? Y se ha puesto de moda. Vas a Ica, Hanan, Uri. Vas a Caral, Ura Barrio, Hana Barrio. O Primero. algunos precisos dicen Lurin Huancha o Lurin. ¿No? Entonces, ojo, pero es que la colonia utiliza muchas cosas para ver y mostrarte y hacerte concebir que era toda una sociedad bien diferente, ¿no es cierto? Que habían dominados y dominantes. O sea, te ponen un conjunto de cosas. Y en el Cusco, por ejemplo, John Rowe escribe acerca de la diarquía inca. Hubo diarquía inca, Hanan, Uri. Entonces vamos a empezar a analizar entonces qué cosas, quién vive, quién no vive, dónde están, qué espacio ocupan. Ojo, porque para mí, en base a la arquitectura, por ejemplo, tengo mis propuestas, mis ideas, ¿no? Pero igual, yo les agradezco que se abra así. Primera vez creo que es más o menos un conversatorio. Es un conversatorio, ¿no? Es un conversatorio interesante y que debemos de estar así, o sea, las opiniones vuestras, ya no preguntas, sino vuestra concepción, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen, en base a toda la información que digieren, pues tienen sus ideas, ¿no? A mí me gusta mucho conversar con los guías porque hay cosas que nosotros no vemos. Y como dice Donato, mi gran maestro Chávez Valión, decía, si no sabes mirar, ¿qué cosa vas a observar? Y si no sabes observar, ¿qué vas a ver? ¿No es cierto? El ojo no es simplemente mirar, sino tiene todas esas connotaciones. Y en ese marco es que tenemos que seguir nosotros reformulando, replanteando. El Cusco exige mucho de nosotros y creo que tenemos en alianza, podemos trabajar bien. Y qué bueno ustedes que nos convocan acá por lo menos para ponerles un granito de arena y a partir de este granito de arena que ustedes indaguen más, ¿no? Indaguen más. Vayan donde los expertos, busquen la información de los expertos, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí. Y doctor, yo pienso, o sea, la importancia que tuvo el idioma quechua, ¿no? En ese entonces y ahora. Si venimos de Cusi Cancha, Cusi viene de alegría, de regocijo, etc. Y bueno, las otras canchas que existían acá, el Sarampay Cancha, no sé si es Ilinti Cancha o el Enti Cancha, como le llaman muchos autores, yo creo que se necesita mucho más tiempo, si es posible, visitar todas estas canchas.
podría requerir? No, dos cosas. Siempre, a mí me parece, recién se apertura una discusión, un conversatorio con la parte lingüística, ¿no? Al parecer, Cusicancha no es quechua. Como Jaucaipata dice que no es quechua, ¿no? Sino que es aymara, ¿no? Que significa plaza grande, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que los testimonios orales de quechua hablantes, de descendientes incas, por ejemplo de Jaucaipata, dice, en el año 1598, un descendiente del barrio Belén decía, Jaucaipata, que quiere decir lugar de deleite e holgura. O sea, está manipulándose en el año 1598 para decir lo que significa su plaza, no creo, ¿no? El de Cusicancha igualmente podríamos decir, ¿no? Pero, otra vez, podríamos pecar de vanidosos de decir de que aún todavía está en una conversación seria con los lingüistas, hay una polémica durísima, ¿no? Cerrón Palomino con la Academia Nacional de Quechua y yo creo que es necesario, justo, de reivindicar toda esa palabra, ¿no? O sea, hace poco se ha escrito un artículo interesante de Cerrón Palomino en donde a los cusqueños nos critican durísimo, ¿no? O sea, ¿por qué el estudiante, el investigador cusqueño se resiste de retomar, de decir las cosas como tal? O sea, ¿por qué dice Urin? ¿Por qué no lo dice Lurin? Que su significado real es eso en aymara, dicen. Pero la respuesta de un investigador, no en lingüística, en histórica, pero el cambio de Lurin a Urin no se produjo ahora, se produjo a finales del siglo XVI como consecuencia del proceso de evangelización cristiana. Yo podría decir, o sea, ¿yo qué derecho tengo a cambiar, ¿no?, a una cuestión que se cambió todavía en el siglo XVI, ¿no? Pero en todo caso tendría que ser un consenso a partir de una investigación seria, ¿no?, interdisciplinaria, ¿no? Entonces, el término de Yanacona o el término de Cusicancha, a mí me parece que está en camino a ser reinterpretado, a ser socializado los trabajos de investigación que hasta ahora se vienen desarrollando. Sí, bien, para el tema lingüística yo lo único que les digo, lean un poquito, digamos, Alfredo Torero, que habla hace un estudio lingüístico sobre los diferentes idiomas, sobre dialectos, ¿no? Entonces uno puede ir por ahí mirando. Pero otra cosa que yo reclamo siempre cuando me dicen del altiplano, yo digo, ¿dónde está la evidencia? ¿Cuál es la evidencia del altiplano? No, el signo escalonado, el encaje de piedras, las grapitas, no, ¿dónde está? Yo les digo sinceramente, no encuentro evidencia. Y en el tema del idioma, miren, los españoles llegaron y quisieron desaparecer el quechua y no pudieron, hasta hoy día, como diría la poesía Tupac Amaru. Sigue igual, seguimos hablando. Alintacho y Millaitacho, Tajachinchi, Nacimitacas, Jayataps. ¿Sí o no? Es interesante, perdóname, Alfredo, que te pongo un ejemplo. Nosotros los quechua hablantes, conocemos al pueblo Machajmarca, que es un ayllu importante de tinta, Machajmarca. Conocemos como, o sea, interpretaremos en quechua ese pueblo de borrachos, más o menos, ¿no es cierto? Pero en aymara no significa eso, sino es pueblo joven. Son jóvenes. No, es esa realidad. O sea, los cusqueños, los quechua hablantes, hemos puesto Machajmarca, es correcto, ¿no? No ponemos Patallajta o Entemarca. O sea, Patallajta es correctamente quechua, pero Entemarca ya está ya por aymara, supongo, ¿no? Entonces, sí, pues hay varias. A mí me parece, otra vez, como dice Alfredo, son políticas que los incas, para sustentar su expansión, pues de alguna u otra forma tenían que modificar algo, ¿no es cierto? No creo que sea así, somos buenecitos y continúe aymara pues como tal, no creo. Decirles en primer lugar, es que cuando uno habla de arquitectura inca tiene que conocer los patrones.
patrones constructivos, patrones de ocupación. Y dentro de los patrones de ocupación en la época inca, difícilmente se puede hacer esto, no corresponde. No tiene que haber lugares abiertos, lugares donde están ceramistas u otro tipo. Esto está asociado ya a una ocupación tardía, ¿no es cierto? Digamos, este encuentro colonial inca, ¿no? Y entonces ahí van a empezar, porque ¿qué ocurre? Cuando llegan los españoles, ¿no? Con lo que llegan, lo poco que llegan, no tienen vajilla, no tienen nada y empiezan a reproducir un conjunto de cosas. Van a traer gente para que siga tratando de mantener los diferentes conocimientos en cerámica, en construcción. Por eso es que se va a conservarse eso. Algunos le llaman como neo-inca, pero eso correspondería más o menos a ello. Entonces, cuando uno empieza a hacer el análisis de esta actividad, dice, ¿y entonces por qué acá abajo? Entonces, probablemente la casa, ¿no es cierto? La casa colonial era todo ahí arriba. ¿Dónde vive el señor? Siempre arriba. ¿Dónde está la sala principal? Todo arriba. ¿Qué cosa es abajo? Es todo servicio. Todo es servicio. Y dentro, cuando uno empieza a hacer el análisis de todas estas cosas, nos encontramos todavía con tradición. Por ejemplo, allá se muestra tecnología inca, pero es una tecnología inca ya de contacto, yo le digo, ¿no? De contacto o transicional. Entonces, cuando empezamos nosotros a mirar todos esos elementos, pero en cambio, vamos a mirar dónde está. Acá, por ejemplo, este espacio, por ejemplo, es una arquitectura que han encontrado un segmento, pero después de las hiladas de piedra no hay más abajo. No tienes tú un cimiento alto. Entonces, ¿cuánto está más o menos el nivel de piso acá? Original inca. ¿Y en abajo qué tienes? Entonces, a veces, ¿cuántos son los cimientos inca que encontramos en el centro histórico del Cusco? 50, 60, 70 centímetros de altura. Es ancho. No necesitas profundidad tanto, ¿no? Lo más profundo que yo encontré un muro, por ejemplo, es en la Compañía de Jesús, en la nave, ¿no es cierto? Abajo. Pero cuando, reitero, empiezas a ver y buscar las explicaciones, no puedes encontrar estos hornos en un edificio inca de estas características. Es uno de los elementos, un indicador. El otro indicador es cómo la arquitectura es modificada. En la cancha inca, el patrón de los 8 recintos es cortado por un edificio. Entonces, sabiendo qué espacios son, espacios ceremoniales, todo eso, en la época inca imposible que se haga eso. No es, en ninguna parte se ha visto esas rupturas. Pero entonces eso es también un inca tardío, de contacto. Entonces acá estamos viendo varias actividades, el otro también es igual. Entonces, ¿pero quiénes son la mano de obra, reitero? Son los indígenas. Todos son indígenas. ¿Hasta cuándo son los indígenas? Casi hasta pues con el Virrey Toledo, 1572, ¿no? Y a partir de 1572, que después los van a llevar a las famosas reducciones, ¿no es cierto? Se va a darse con toda la fuerza. Y entonces, estos espacios, reitero, funcionan de esa forma. Vamos a ver que en algunos lados se está viendo, acá creo en la esquina, ¿no es cierto? Un contexto funerario, un entierro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a quiénes están enterrando, por ejemplo, acá? Ese es un entierro inca. Y en el entierro inca, porque se han encontrado sus asociados, todo ello. Entonces, ¿quiénes se entierran dentro de la casa? La pregunta, porque hay gente, en estos espacios abiertos hay otros entierros, ¿no es cierto? Entonces, probablemente es los que están más vinculados a la casa, directamente, ¿no? Los que están ahí. Entonces vamos a ver que dentro de la funeraria inca va a depender si te llevan, acá en el Cusco por ejemplo no hemos encontrado cementerios. Digamos la zona de Coripata es un lugar con muchos contextos funerarios que se han encontrado, pero no es cementerio. Entonces no había, entonces ¿cuál es el cementerio en la época inca? En las ciudades, al interior mismo de las casas, en las mismas propiedades. En cambio vamos a Pisac nada más, ¿no? En Pisac miras y al frente está Tantanamarca, ¿no es cierto? Todito en el risco, todito los entierros. Y ese es un patrón para todo lo que es vamos a decir, la microcuenca de San Salvador, todo lo que es el Valle Sagrado, ¿no es cierto? Hasta Ollantaytambo es un patrón. Pero sin embargo vas a encontrar siempre al interior de los edificios también en Ollantaytambo.
En Ollantaytambo, durante sus excavaciones de Daniel Cabrera, que es lo que, digamos, conozco directamente, lo he visto, ahí estamos encontrando este tipo de patrón de enterramiento. Entonces nosotros estamos vinculando que quienes se entierran en los edificios son los que vivían en el espacio directamente, ¿no? Entonces, vamos a decir el dueño de la casa, entre comillas, ¿no? Entonces es lo que nos va a aparecer. Y encontramos esa posición, ¿no es cierto? Entonces esa posición es generalizada en la época inca, ¿no es cierto? Entonces estamos llamando flexionada, todo eso. Yo siempre le digo posición fetal. ¿Por qué? Porque no hay el concepto de muerte para los incas, sino es el nacimiento, es el viaje a otra dimensión. Y entonces, como llegó, igual se va. Ahora sí que ha nacido ahí también. Está naciendo, por eso digo, pues sigues naciendo a otra. No muere, siguen ahí porque está solo en otra dimensión, en otra vida. No sé cómo le vamos a llamarle, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Y por qué se le pone siempre con sus cosas? Porque es para el viaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos a Tutankamón, por ejemplo, ¿no? En Egipto, con todos, y miras al señor de Zipán, te vas a encontrarte con eso. En lo inca también, solo que en lo inca nos estamos encontrando nosotros al inca, hasta ahora. ¿Cómo era realmente el inca? ¿O es que pasó todo a un segundo plano, toda esa suntuosidad, y no eran tan ricos como parecían? De repente es como el Inti Raymi que hacemos, ¿no es cierto? El Sincha, el Villagumo es más grande que el Inca, mejor vestido, ocupa el espacio, lo pechea al Inca, todo eso, ¿no? Pero eso es lo que vemos en el Inti Raymi, ¿no es cierto? El mayor discurso, él se maneja casi 1 hora de discurso, y el Inca solamente, tristemente canta y dice algo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, vamos a mirar. Entonces, en realidad, por ejemplo, no conocemos un entierro inca. Probablemente, por ejemplo, las tumbas de, por ejemplo, en Siyustani, la chulpa del lagarto, por ejemplo, en donde se encontró los personajes y con muchos elementos, u otra tumba también así en chulpa, en la estructura funeraria elevada, la de Maucayacta de Espinar, ¿no? Que se encontró con una gran cantidad de acuarios, sus acompañantes, etcétera. Eso sí pueden corresponder, ¿no? El otro ejemplo así de un personaje importantísimo es el señor de Espíritu Pampa, pero eso es Guari, ¿no? Y entonces quizás obedece a mirar el museo Incarrí, ¿no? Que todo es impresionante, cuando sales al Inca casi da pena, ¿no? ¿Sí o no? Entonces estamos mirando, ¿por qué? Porque no tenemos datos, porque no estamos asociando, no estamos contextualizando bien la cosa. Entonces ahí nos falta cuidado. Y es que el gran problema en la arqueología es, por ejemplo, que por lo menos la década de los 60, los 70, ¿no es cierto?, con la herencia anterior, se cavaba metros cuadrados. Una excavación 1 por 1. Lo más grande 2 por 2. Y en eso, ¿qué hacías? Sacabas y lo descontextualizabas. Yo he pasado esa experiencia para mi tesis, San Jerónimo. Tenía autorizado solamente 2 por 1. He cavado en el Bani. ¿Y saben qué he encontrado? He encontrado el entierro de un perro con su platito, su comida, todo ello. Y entonces, ahora digo, ¿no? Y si acabo al ladito, está el individuo, ¿no es cierto? Está el individuo, todo eso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? He recuperado una parte, lo he descontextualizado, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha estado dando en acá, digamos, el mayor de los problemas. Estos sitios, por ejemplo, es interesante, ¿por qué? Porque se ha hecho una excavación en área, ¿no es cierto? O sea, se ha abierto todo. Y entonces ahí se ha podido identificar en las cistas, ¿no es cierto?, los fosos a los individuos tal como están. Ahí se está recreándose, ¿no? Y lo que no han recreado es todos los asociados, ¿no? Entonces, cuando ponemos sus asociados más, sabemos que es una persona, por ejemplo, de una vida cotidiana casi normal. No encuentres elementos de juicio en acá, de ceremonias, ¿no es cierto? O sea, aquello que sea suntuoso, en donde vas a encontrar vasos clero de primera, vasija de primera, ¿no es cierto? Ahí. Y la otra cosa que nos ha faltado en esa época, porque tan rápido han trabajado, no se ha hecho el análisis de los suelos, no se ha recuperado fitolitos, no se ha recuperado polen, no se ha recuperado textiles, nada, ¿no? Porque eran trabajos rápidos, pero a pesar de ello tenían cantidad, y entonces esa cantidad te dice pues que el sitio es rico en información, solo que había que recuperar todo, registrar, contextualizar bien, ¿no? Entonces esa es la situación.
Entonces acá, por ejemplo, cuando veo, no me emociono, ¿no? Porque estos son eventos tardíos, de cambio, de transformación del espacio. Obedece a esa etapa que yo le digo de contacto, ¿no? Le digo, esto ocurrió al día siguiente, el 16 de noviembre de 1533, ¿no? Porque entraron el 15 y el 16 empezó la fiesta, pues, ¿no? Empezaron a someter, empezaron un conjunto de cosas. Entonces ese momento, por ejemplo, hay que empezar a anotarlo y marcarlo. Y de 1533, en el caso del Cusco, hasta 1572, es todo una etapa fuerte de conflictos que Donato lo conoce muy bien, ¿no? Las guerras civiles, los encomenderos y todo el cambio y la transformación y la desestructuración de todo el sistema incásico, ¿no? Sí. Entonces, básicamente. Gracias a Alfredo. Mira, acaba de utilizar dos informaciones muy importantes, Alfredo, ¿no? Al señalar este espacio que estamos viendo como un espacio sagrado, pero utiliza el término de hornos. Segundo término es que son tardíos, o sea, exactamente está diciendo la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Entonces, mire, fíjense cómo un dato arqueológico con el dato histórico puede ser cruzado y que la información pueda de alguna otra forma vertirse razonablemente. Si en el año 1532 llegan a Cajamarca y en Cajamarca hay todo un reparto de tesoros, ¿no?, arrebatados a Atahualpa, y si en el 33 llegan al Cusco y otra vez se reparten los tesoros que hay en Joricancha, se reparten cada uno de los conquistadores, ¿no? Y estamos hablando que en el año 1534 en este sitio vivía Alonso de Loaiza, Figueroa, Meneses, Costilla, todos ellos conquistadores, ¿no? La pregunta lógica es, ¿dónde llevarían el tesoro que les correspondió en el reparto de Cajamarca, en el reparto de... ¿Qué hicieron? Tuvieron que fundir. Fíjense, ¿dónde? ¿En Soconcha? Que en ese momento no. Está encajando de alguna otra forma con el dato de servicios personales que la documentación ofrece en el Archivo General de Indias de Sevilla, de cada uno de los conquistadores, ¿no? ¿Cuánto le correspondió en Cajamarca y cuánto le correspondió en el Cusco? ¿Y qué hicieron? Obviamente tuvieron que convertir por un sistema de guairanas, que era tecnología inca, ¿no? Utilizaron un horno para fundirlas y convertirlos en lingotes y llevárselo o despacharlos a España, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron Alonso Loaiza, Figueroa, Meneses? Es lo que hicieron aquí, ¿no? Utilizaron en sus propias residencias, de acuerdo al reparto de solares en el año 1534, ¿no? Entonces, claro, como bien señala otra vez el dato arqueológico, entre el año 1533 y 72, ¿dónde se enterraría? Si todavía no está hecho las iglesias. Seguramente los descendientes, incluso los propios españoles, probablemente sus familiares que estaban no casados, emparentados con las collas, con las ñustas, con las payas, los que morían probablemente eran enterrados en el sitio donde vivían. Entonces conocemos y finalmente habría que quejarnos otra vez. Lamentablemente no hay dato arqueológico, dato científico, que comúnmente conocemos como radiocarbono 14, o sea, no hay un datado. ¿Por qué no se hizo? No sé, la verdad no lo sé. Doctor, disculpe, Sí. ¿hay algún registro de algún estudio durante el periodo de ocupación en el cuartel? Cuando el cuartel estaba acá. ¿Se hizo alguna investigación, excavación quizás? ¿Antes? Durante ¿O el periodo de no, ocupación. No, sí han habido huaqueos.
Probablemente entre ellos, ¿no? No, claro, Entre ellos, ¿no? vieron Cuando el general, varios huaqueos han obviamente, registrado.